Y ayer hicimos referencia al acto electoral que se llevó adelante en la provincia del Chaco, pero otras 3 provincias también más fueron a las urnas. Es el caso de Salta. Sí, señor. Vamos a ver cómo le fue a esta provincia. Es por eso que estamos en contacto con un colega, con Juan Anchuri Macías, periodista de mencionada provincia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Te saluda José Novo y Denis Ociel. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo están todos ahí? Un saludo grande desde la muy linda. Juan, bueno, contanos cómo se llevaron adelante los resultados, porque vemos victoria del oficialismo, pero también festejo de La Libertad Avanza. Exactamente, son las dos caras de una misma moneda. Una jornada que fue muy tranquila, una participación de votantes del 58%, cerca de ese 60% que tuvimos en la última elección legislativa de medio tiempo hace 4 años. Se notó ese descontento de la gente con la política, se notó ese distanciamiento, ese malestar, pero el mensaje ha sido contundente. Por una parte, el oficialismo en la provincia de Salta, con el frente que conduce el gobernador Gustavo Sáenz, este frente provincial, se impuso en casi todo el territorio de nuestra provincia. Y digo casi porque la excepción fue Salta Capital, el departamento capital, donde el batacazo, la sorpresa, el titular del diario fue La Libertad Avanza. Teníamos por un lado al candidato a senador por la capital, Bernardo Biela, doctor, bien conocido aquí en la ciudad, que iba por el frente del gobernador Gustavo Sáenz. Y por el otro lado teníamos una amplia gama de oportunidades de candidatos. Teníamos a Cambiemos, a La Libertad Avanza, teníamos al Frente Justicialista, que aquí en la provincia le tenemos al PJ intervenido bajo la conducción de Cristina Kirchner. Y sin embargo fue la sorpresa, el candidato Roque Cornejo de los Libertarios se impuso por el 35% de los votos. Lo toman como una gran victoria porque más allá del análisis que podamos hacer de los escaños, de la renovación, de los puestos en juego, la banca por el senador de Capital era la mayor concentración, era donde más interés había de los resultados de este domingo, y La Libertad Avanza se quedó con ese lugar en la Cámara Alta de la legislatura, pero también obtuvo 6 diputados para la Cámara Baja y asimismo 6 concejales, y la mitad, miren ustedes, de los convencionales constituyentes que tienen que renovar la Carta Magna de la Municipalidad de Salta. Es el batacazo de estas elecciones lo que ha hecho La Libertad Avanza en Salta Capital. Estamos hablando, ¿no?, de una muy buena campaña, entonces, por todo lo que nos estás contando, cómo repercutió en las distintas localidades, también del oficialismo, por supuesto, y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo fue esta campaña? ¿Cómo se vivió y cómo se replicó en todo el interior de Salta? Una campaña muy tranquila, chicos, una campaña que pasó casi hasta desapercibida. Se notaba de vuelta ese desinterés de la ciudadanía. Sí veíamos la cartelería en las calles, veíamos los spots en las redes sociales, pero hasta hace una semana, miren ustedes, hasta hace una semana de votar, se iba a encuestar a la gente en el centro de la ciudad, en las calles, en los barrios. La primera pregunta, ¿sabe qué cargos se votan? Y la respuesta era no. Pero la que más llamaba la atención es, ¿sabe que en una semana tenemos que votar? Y la gente decía, ¿en serio? ¿Hay que votar? ¿Qué hay que votar? ¿Cómo que hay que votar? Claro. Y eso habla de ese desapego que hay en la ciudadanía con la política, ese descontento. Así que recién la campaña, podemos decir, tomó impulso en los últimos 7 días antes de iniciar la veda. Ahí ya la ciudadanía empezó a tomar conciencia que teníamos las elecciones. Recordemos, aquí en Salta tenemos el voto electrónico, lo que nos permitió ayer, en 1 hora y media, unos minutitos menos tal vez, ya tener el 100% de las mesas contabilizadas, y ya era irreversible la tendencia que ganaba La Libertad Avanza en Capital. Claro, Juan, y comparado este 58% con el resto de las elecciones, ¿es un porcentaje adecuado? ¿Ha descendido abruptamente? A ver, todos esperaban una participación un poco más alta, tal vez. Esta mañana hablaba el doctor Pablo Filkenstein, él es el secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Salta, sí, y decía,
Hace 4 años, en las elecciones de término medio, en las elecciones legislativas provinciales, tuvimos una participación del 61-62%, eso 4 años atrás. Hoy fue del 58, casi el 59%. Dicen, no estuvo tan alejado, lo que marca cómo es la participación del salteño en elecciones legislativas. Pero esos 2-3 puntos sí se notaron entonces los resultados que tuvimos ayer. Y ahora bien mencionabas, Juan, esta boleta electrónica. ¿Cómo se repercutió también allí en los ciudadanos? ¿Hubo algún tipo de irregularidades? ¿Se votó con total transparencia? ¿Qué se pudo saber de eso? Una jornada electoral muy tranquila la que se vivió en Salta. Para las 10 de la mañana había votado el 10% del padrón, para el mediodía poco más del 20% y ya a la tarde ya se conoció el fuerte del 58%. El sistema de voto electrónico en Salta lleva ya varias elecciones, hace muchos años que lo tenemos y la ciudadanía ya se acostumbró a votarlo. La facilidad esta, la del conteo, que te permite en 1 hora y media ya tener el 100% de las mesas escrutadas. Claro. Inconveniente con las máquinas no se han reportado en estas elecciones. En algunos establecimientos sí, una demora de 15-20 minutos en la apertura de las escuelas, en la apertura de las mesas, faltaba algún fiscal tal vez, inconvenientes menores. En un solo establecimiento de Salta Capital, en la zona norte, una escuela donde se reportó un padrón que estaba escrito a mano. Eso lo aclararon desde el Tribunal Electoral, que no afectaba el padrón que tenían los fiscales, las autoridades de mesa, así que se procedió con toda normalidad. Sin mayores sobresaltos, una jornada muy tranquila y donde el voto electrónico ayudó no solo a que tengamos el escrutinio rápido, sino también a la ciudadanía a votar con rapidez. Uno llegaba al cuarto oscuro, no habían filas, no había demora, se entraba, se entregaba el documento, nos dan esa boleta papel blanca que se introduce en la máquina, se eligen los candidatos, se puede chequear ese papel cuando se imprime porque tienen un código, ese código se apoya en la máquina y uno puede ver si están los candidatos que ha elegido. Suponiendo que la máquina imprima mal, eso se puede avisar a las autoridades de mesa, se entrega de vuelta otro papel, ese primer voto se anula y el voto se vuelve a realizar. No hubo inconvenientes, no hubo denuncia, una jornada demasiado tranquila la que tuvimos en Salta, que terminó con esos festejos de oficialismo y oposición, porque ambos festejaron ayer. Bienvenido sea por esa tranquilidad. Por último, Juan, y agradeciendo tu tiempo, repercusión nacional porque el presidente Javier Milei retuiteando todo lo que se le pasaba para celebrar el festejo también salteño. A ver, repercusiones. Obviamente, la Libertad Avanza festejando, veíamos declaraciones, bueno, obviamente de Javier Milei, se atribuía mucho también a Karina Milei, esta victoria. Hay que decir que gran artífice de este batacazo es la diputada nacional Emilia Orozco, muy cercana al presidente Javier Milei, se puso la campaña al hombro y acá están los resultados. Tenemos también repercusiones desde el peronismo. ¿En qué sentido? El peronismo, les contaba yo, en Salta está intervenido. Cristina Fernández Kirchner designó a Sergio Berni como interventor aquí y fue la elección entonces de los candidatos. Acá no tenemos PASO en Salta, están suspendidas las PASO. Claro. Y así que directamente se eligieron los candidatos que iban a ir por el Frente Justicialista Salteño. No tuvieron una buena elección y eso ya se está replicando en distintos medios nacionales. Llegó hasta el equipo de Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, hablaron desde su entorno y dijeron: somos sinceros, no tuvimos una buena elección, ayer no fue un buen día para el peronismo ni para el PJ, así que atención con esto y cómo repercute entonces a nivel nacional. Perfecto, se viene una fuerte autocrítica. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Chicos, ha sido un gusto, saludos a la distancia y cuando quieran los esperamos en Salta la Linda.